Bueno, son dos delitos concretamente el que se le ha atribuido a Alejandro Toledo por, claro, caso Odebrecht, pero concretamente esta es la sentencia por la interoceánica, ¿no? En el que fue hallado Toledo culpable de colusión y lavado de activos. 9 años por colusión, 11 años por lavado de activos por las coimas a cambio de las concesiones de las obras de la carretera interoceánica. Ojo que aquí también tienen que ver mucho las constructoras, porque usted recuerda que durante las investigaciones se estableció que las constructoras se sorteaban, ¿no? Se establecían ya quiénes a cada obra, se distribuían las obras. Que es parte del Club de la Construcción, ¿no? Se me iba ese nombre, usted la tenía correcto, el Club de la Construcción. Hay muchos hechos que han sido investigados relacionados al caso Odebrecht, ¿no? Este es uno de los tantos casos, Ricardo, que ya al fin ahora se ha obtenido una sentencia condenatoria. En el caso específico de Alejandro Toledo se debe de señalar de que al menos en lo que la Fiscalía le ha venido imputando, se señalaron dos delitos específicos vinculados a el tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica. Según la Fiscalía, Alejandro Toledo habría pactado ilícitamente con funcionarios de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, de cara a favorecerlos precisamente con esta concesión. Y que en el marco de ese pacto ilícito, de ese acto colusorio, pues también habría recibido dineros ilícitos. Él habría solicitado primigeniamente 35 millones de dólares, pero luego se le desembolsó, y esto lo señaló Jorge Barata, 30 millones de dólares a través de Joseph Maiman. Lo que ha hecho el tribunal el día de ayer es certificar casi en su totalidad la imputación que le ha realizado la Fiscalía. Y no solamente estos hechos que acabo de describir, sino además incluso la pena que la Fiscalía había solicitado. Porque la pena que solicitó la Fiscalía se esbozó en 9 y 11 años y también 6 meses. La sumatoria por ambos delitos te daban 20 años y 6 meses. El tribunal tenía también la facultad de poder incrementar o disminuir la pena en atención a la gravedad o levedad del delito. Sin embargo, asumieron por completo la pena solicitada por la Fiscalía y finalmente le impusieron, como ya sabemos, 20 años y 6 meses. ¿Usted puede decir, doctor, que los elementos de convicción, como dicen los abogados, han sido, digamos, confirmados, ratificados de que Toledo recibió finalmente la plata vía Joseph Maiman, que era, digamos, era su pata, no era su amigo, pues, ¿no? Y él el que recibía quien concertaba los acuerdos? Bueno, yo creo que las pruebas han sido contundentes, Ricardo, pero también hay que diferenciarlo con los otros casos Odebrecht. No significa que los demás vayan a recibir, digamos, en un efecto dominó también sentencias condenatorias. En el caso específicamente de Alejandro Toledo, las pruebas eran abrumadoras porque no solamente se había identificado a las personas que habían servido de intermediarias para la recepción de los dineros, sino que además se había logrado realizar la trazabilidad del dinero, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Cómo se movió? Cómo se recibió el dinero de Odebrecht. De esta caja especial que tenía Odebrecht, ¿no? Sí, era la caja B, una caja paralela de Odebrecht, y también se señaló, Jorge Barata señaló en su oportunidad cómo se había enviado los dineros a Joseph Maiman. Joseph Maiman certificó también que sí, en efecto, lo había recibido. Es decir, la trazabilidad estaba hecha, y además de que hay muchos colaboradores eficaces, ¿no? Están los Graña también, que se sometieron a un procedimiento de colaboración eficaz, y Castillo Divós, a quien por cierto también le han condenado a 14 años y 6 meses, pero sujeto a que todavía se evalúe su colaboración. Y en el caso de los Graña no le alcanza responsabilidad, digamos, porque finalmente tenían parte también, formaban parte de este Club de la Construcción. Claro que sí, de hecho han reconocido responsabilidad, porque para someterse a un procedimiento de colaboración lo primero que tienen que hacer es declararse culpables de los hechos, pero luego a través de, digamos, los beneficios que se obtiene por haber brindado toda esta información, pueden obtener algún tipo de exención de la responsabilidad. Estuvieron como en este presos, caso, ¿no? Estuvieron presos con prisiones preventivas, ¿no? No solamente por este caso, sino también se los involucró con el Club de la Construcción. Entonces, aquí ha existido una abrumadora actuación probatoria por parte de la Fiscalía, que ha certificado que él, como presidente de la República, se habría interesado de manera directa e indirecta para favorecer
a este consorcio conformado por Odebrecht. Y hay muchos aspectos que se han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, las irregularidades en el trámite de la concesión, es decir, de la propia contratación y de la convocatoria. Las pericias que obran en el expediente que precisamente identifican estas irregularidades, las declaraciones determinantes, Ricardo, porque el día de ayer, si uno ha apreciado en detalle cómo el tribunal ha leído la sentencia, se han remitido en gran parte a lo que ha señalado Barata, Jorge Barata, y hay un tema jurídico importante. Recordarás tú que cuando Jorge Barata no se presentó a rendir su declaración al juicio oral de Ollanta pues todos dijeron ya se viene abajo el caso Odebrecht, ¿verdad? El testigo estrella de la fiscalía no se presentó. Sin embargo, paradójicamente vemos de que este tribunal le ha otorgado un gran valor precisamente a la declaración de Barata, porque en muchos apartados ellos se refugiaban y se remitían a lo que señalaba Barata de cara a certificar, por ejemplo, la trazabilidad del dinero, la recepción, como incluso después de que dejó de ser presidente de la República, le exigía a Barata que cumplan con el pago corrupto, ¿no? Con insultos de por medio, típico de algunas palabras que también utilizaba Alejandro Toledo. Así es que Jorge Barata y Joseph Maiman, desde mi perspectiva, han sido los pilares que han sustentado esta sentencia condenatoria en contra de Alejandro Toledo. ¿Qué pasa con Barata? Porque él también se convierte en colaborador. O sea, a pesar de haber sido quien entregaba las coimas, también se convierte en colaborador. Está en Brasil. Hay incluso ya el fin de semana se conoció que hay una orden de detención preventiva contra él, pero claro, no va a venir de Brasil. O sea, evidentemente... Es una medida simbólica, ¿no? Efectivamente, eso solo queda para los periódicos, para que aparezcan en los medios. Sí, claro que sí. Pero, ¿qué pasa con la fiscalía en ese lado? Porque en el caso que involucra a Ollanta parece que la cosa no va muy de la mano como ha ido con Toledo, en donde, digamos, el caso se ha resuelto. Mira, Toledo hace un año fue extraditado y ya se lo está condenando. Mira, hay varias circunstancias. La pregunta que se hacen todos es por qué si en el caso de Alejandro Toledo ha avanzado tan rápidamente el juicio y no en los otros casos, donde por ejemplo en el de Keiko Fujimori hay una audiencia por semana o cada 2 semanas, con lo cual va a tomar 3 a 4 años hasta que se resuelve el caso. Y tiene una explicación muy puntual. Humala también. Y Humala también, ¿no? Había ya tenía impuesta una medida de prisión preventiva, Alejandro Toledo, por 18 meses, que vencía el día de hoy, Ricardo. Claro. Entonces, como ya vencía el día de hoy la prisión preventiva, eso implicaba de que el día de hoy o mañana, si el tribunal no arribaba a ninguna decisión, pues entonces tendrían que liberarlo. Eso es importante. Es por eso que en esos se cumplieron los 36 meses, ¿no? 18 más 18. Ya se cumplieron, ¿no? Es por eso que el tribunal trabajó en base a esa meta, ¿no? Duró un año casi exactamente el juicio. ¿Por qué? Porque necesitaban una decisión antes de que Toledo pueda ser liberado. Y de hecho lo lograron. Es por eso que el día de ayer, 21 de octubre, se adelantó el fallo, aunque en el fondo parecía ya más bien el fallo integralmente leído, ¿no? Y ese es el motivo por el cual este caso ha avanzado mucho más rápido. Sesiones permanentes, casi diarias, horas de juicio oral, algo que no se ve en los demás casos, y en los demás casos va a demorar. Ahora, hay un punto importante para terminar esta parte del comentario, Ricardo. ¿Qué diferencia el caso Toledo con el caso de Keiko Fujimori, con el caso de Ollanta? Es cierto, claro, ya no incluimos a Alan García porque ya, digamos, claro, falleció. Ya falleció. Pero hay gente en su gobierno que aparecía y que se te quitaba el uniforme de Odebrecht, también hay que decirlo, por supuesto, ¿no? O sea, hay exministros, ¿no? Que ahora también están procesados por lavado de activos y otros, ¿no? Sin embargo, lo que diferencia es algo puntual. En el caso de Ollanta Humala, el de Alejandro Toledo, lo que imputó la fiscalía es haber recibido dineros pactando ilícitamente para favorecer a funcionarios de Odebrecht ejerciendo la presidencia de la República. En el caso de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori no está investigando pagos corruptos o recepción de pagos corruptos, por eso que no está en curso el delito de colusión, sino más bien haber financiado ilícitamente las campañas políticas del año 2011 y 2016, que dista mucho de los mismos criterios de imputación. Es por eso que la versión de Jorge Barata respecto a Toledo ha sido abrumadora, contundente, pero que no es lo mismo respecto a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori. Y es raro, ¿no? O sea, la gente de Odebrecht no era financiado también la campaña de Toledo. Y eso es algo que quizás deba también de investigarse, porque, ¿no? Claro, porque ellos financiaban campañas en todo el mundo, donde operaban, financiaban campañas y le ponían a todos los candidatos, por si acaso. En términos jurídicos, ellos practicaban la democracia real. Ajá. Financiaban a todos los partidos políticos, no les importaba si eras derecha, izquierda, extrema derecha o extrema izquierda, ¿no? Y eso lo han demostrado, financiando a todos estos partidos que ahora están procesados. Claro, pero en ese entonces la ley no había una prohibición. No había ninguna prohibición. La prohibición de procesar a partidos políticos es reciente. No, están
reciente que incluso algunos jueces ya en medio del juicio oral han dicho, bueno, si es que la persona jurídica, es decir, el partido político no puede ser imputado, lo veremos al final del juicio. Pero hay elementos muy importantes que se han dado en este juicio respecto no solamente a Alejandro Toledo, sino también a los miembros de Proinversión. Sí. Porque se supone que ellos han participado de manera activa, pactando ilícitamente y favoreciendo a este contratista. Pero aquí yo sí creo que hay puntos débiles de la sentencia condenatoria. Porque como se ha imputado el delito de colusión, Ricardo, ya la Corte Suprema ha señalado que coludirse es desplegar una conducta activa, ¿no? Llamar, reunirse, pactar ilícitamente. Pero no se puede coludir a alguien que simplemente observa y que no está bajo su competencia poder favorecer a un tercero. Y esto ha pasado con los miembros de Proinversión, porque si uno analiza minuciosamente lo que ha señalado el tribunal, dicen, han sido negligentes los miembros de Proinversión, entre ellos Pasco Font, Claro. No han actuado velando por resguardar el patrimonio del Estado. Ya, pero ¿qué conducta positiva han desplegado ellos de cara a coludirse con Odebrecht? Y eso no está, y eso yo creo que es una debilidad de esta sentencia condenatoria que van a ser seguro aprovechada por los abogados. ¿Usted cree que debió ser mayor la condena para los integrantes del directorio? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Que no han identificado conductas positivas, es decir, exteriorizaciones propias de coordinación para que se pueda coludir. Y hay un tema importante por lo cual digo esto, porque Jorge Barata, que es la versión en la que se ha basado básicamente la sentencia de Alejandro Toledo, no señaló de que él se habría coludido con los funcionarios de Proinversión. Él nunca lo dijo. Y esa parte es por eso que los abogados que han participado en la defensa señalaron, si ustedes van a tomar la versión de Jorge Barata solo para lo que les favorece, o mejor dicho, en contra de Toledo, pues también deberían de tomar en su integridad lo que señaló Jorge Barata. Y él en ningún... Es más, señaló de que eran un escollo los miembros de Proinversión para sacar adelante esta obra. Pero durante el 2001-2006, que fue el gobierno de Toledo, se dieron muchísimas licitaciones de obras, ¿no? Se avanzó mucho. O sea, pero claro, no, en ese tiempo no imaginábamos que detrás de ello había el pago de esas coimas. La Interoceánica Sur, Norte, IRSA, sin duda han sido y son hasta ahora obras que, por ejemplo, ahora que tendremos pronto el puerto de Chancay, claro, van a servir para la conexión directa desde Brasil. Yo incluso estuve en la inauguración en Iñapari, ¿no? Y Río Branco, ¿no? Que en el puente internacional, el moderno puente. Como reportero me tocó estar allí entre dos socios, ¿no? Alejandro Toledo y el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Sí, que también está procesado por el caso Odebrecht, ¿no? Pero aquí no le ha pasado absolutamente nada. Pero a ver, claro, pero en ese momento había una cantidad de obras, doctor Carrión, que era realmente, uno veía el movimiento económico, o sea, decía, qué bueno, el Perú está creciendo. Era un gran movimiento económico que se apreciaba, pero claro, también... Y las grandes empresas aquí... teníamos a JJ Camet, por ejemplo, que en ese tiempo funcionaba. Y otras más. ¿No es cierto? Sin embargo, ese es el inconveniente, porque como se hacían grandes inversiones, grandes mega obras, pues, ¿no? Se supone que también las tajadas de la corrupción o los porcentajes de la corrupción eran descomunales. Es por eso que el interés de Odebrecht en poder pactar ilícitamente, coludirse con algunos funcionarios, era importantísimo para ellos, incluso para la supervivencia de la propia empresa, ¿no? Y se dan estas situaciones en las conversaciones propias que durante el juicio leyeron, al menos en cuanto a las declaraciones de Jorge Barata, de cómo él negociaba incluso. Pero hay un tema importante que ya caracteriza a Toledo realmente en los pagos de corrupción, ¿no? Cuando ya ha terminado su gobierno, él va y reclama a Jorge Barata que le paguen lo que le adeudaban, ¿no? Es decir, ya al extremo, digamos, de la frescura de haber no solamente cometido un acto de corrupción, sino posteriormente exigir, ¿no? Como si fuera un contrato formal de que la corrupción tiene que ser pagada en su integridad. Y eso yo creo que desnuda realmente lo que ha sido el gobierno de Alejandro Toledo y la sentencia condenatoria que desde mi perspectiva, Ricardo, está justificada, al menos en el caso de Alejandro Toledo. Y en este caso no alcanza responsabilidad a la señora Elian Carr. Porque, digamos, no tenía un cargo político, pero tenía una influencia impresionante dentro del gobierno. Y ese es un punto importante que se debe de aclarar, porque por ahora él ha sido procesado en el caso vinculado al tramo 2 y tramo 3 de la carretera interoceánica. Y el fin de semana también se ha noticiado de que Estados Unidos ya aceptó ampliar la extradición, pero ya no por este caso, sino por el caso de Ecoteva. Claro. Eso significa que Alejandro Toledo y los demás implicados van en adelante poder ser enjuiciados por el caso de Ecoteva. Y en el caso de Ecoteva sí precisamente están incluidas Elian Carr y también Eva Fehrenburg, ¿no? Que es su mamá, a través de quienes pues realizó esta compra ficticia de la casa con dineros ilícitos, porque ahí únicamente se está
imputando el delito de lavado de activos. Así es que sí están presentes en esto. Y otra cosa importante, como este caso de Coteva está íntimamente conectado con el caso de IRSA por el tramo 2 y 3, porque son, digamos, Maiman quien deriva las partidas a través de Coteva a los dineros para la compra de esta casa. Si es que aquí ya se ha emitido una sentencia condenatoria por el caso del tramo 2 y 3, es altamente probable que también se emita una sentencia condenatoria por el caso de Coteva, porque están íntimamente relacionados, ¿no? Parten del el pacto colusorio con Odebrecht, la trazabilidad de los dineros. ¿No? Es una cadena, pero que se están viendo ahora en dos juicios distintos, ¿no? Correcto. Bueno, lamentable, ¿no? O sea, claro, si bien, como yo hacía el comentario, anoche la prensa extranjera decía qué bueno que en Perú condenen y puedan meter presos a presidentes corruptos. Claro, eso hace quedar bien a la judicatura, pero como país estamos en un país donde sí, nos desnuda como país, claro, y cómo la corrupción endémica ha sido tan afianzada en los más altos niveles de la función pública. No estamos hablando ya de un solo ministro, estamos hablando de un expresidente de la República que exigía pagos corruptos de manera directa a los contratistas, Ricardo. Y eso naturalmente tiene que tener ya no solamente el ámbito de la retribución de la sanción, es decir, tú cometiste un acto de corrupción y ahora se te sanciona, sino de vernos ya como país, ¿no? ¿Cómo podemos en adelante evitar estos actos de corrupción o elegir a mejores políticos? Y no encandilarnos, como dice hoy el comercio, no encandilarnos, porque Toledo llegó al poder primero en los 4 suyos, que sirvió para luchar contra la corrupción también de Alberto Fujimori, claro, recordarás tú. Nosotros como periodistas cubrimos los 4 suyos. Llegó como el, ¿cómo se llama? Como el hombre humilde, no, y el salvador de la democracia también. Claro, la marcha de los 4 suyos, el como hombre tú bien lo de has Harvard. O sea, nos vendió una imagen totalmente distinta, el cholo, ¿no?, sagrado, ¿verdad? El sí, hombre, pues, la excepción, digamos, estadística, que sí tuvo una formación adecuada para dirigir el Perú. Sin embargo, vemos ahora cómo ha terminado. Sí, pues yo supongo que en Ancash la gente debe estar decepcionada, ¿no? Sobre todo en Cabana, que era de dónde tierra, viene, ¿no? Por supuesto.